Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy para hablarle de la seguridad de los medicamentos. Yo soy la doctora Inés López y trabajo en el Oregon Poison Center. Safe Kids Worldwide y Johnson & Johnson Consumer Incorporated se asociaron para enseñar a las familias a mantener seguros a los niños con los medicamentos. Juntos han investigado y creado conciencia sobre la seguridad de los medicamentos desde el 2012. Nuestro objetivo hoy es darle información sobre la intoxicación para medicamentos, recordatorios sobre la seguridad de los medicamentos y estrategias para mantener a su familia segura. También queremos ponerlos en contacto con recursos mientras llevamos a cabo ese debate, así que estén atentos a ellos. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos medicamentos? Pueden ser pastillas, líquidos o cremas tópicas. Pueden ser recetados por un médico o de venta sin receta. Eso incluye medicamentos para adultos, vitaminas y suplementos, medicamentos para la tos y el resfrío de los niños, vitaminas en gomitas para niños, gotas para los ojos y productos para la dermatitis del pañal. Es posible que no siempre piensa que las gotas para los ojos son las vitaminas con medicamentos, pero sí lo son. Tienen principios activos que pueden causar una reacción, ya sea para tratar o prevenir. La cantidad de medicamentos recetados y de venta sin receta en las viviendas americanas continúa aumentando cada año, lo que significa que hay una mayor posibilidad de que los niños estén expuestos a los medicamentos. En todo el país, cada 9 minutos, un niño pequeño va a la sala de emergencias porque ingirió un medicamento. Cada hora, un niño pequeño es hospitalizado por ese mismo motivo. Eso significa que estaba lo suficientemente enfermo como para ser ingresado en el hospital. Y al nivel nacional, cada 12 días, un niño pequeño muere por haber ingerido algún medicamento. Estas son tendencias similares a las que vemos en Oregon, donde la intoxicación por farmacéuticos y medicamentos es la causa principal de hospitalización de los niños. Cuando hablamos de intoxicación por medicamentos, eso significa que un niño ingirió un medicamento que no debía. Se le dio a un niño la cantidad incorrecta de un medicamento. Se le dio a un niño el medicamento de otra persona, un padre, un hermano o incluso una mascota. Los niños pequeños aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos, especialmente mediante la vista, el tacto y el gusto. Ellos también tienen una capacidad muy limitada para controlar su propio comportamiento. Cuando se combina la curiosidad de los niños con un bajo control de los impulsos, la tentación de tocar y saborear las cosas de su entorno es alta. Esto es especialmente cierto cuando los medicamentos parecen caramelos. Tenemos algunos ejemplos de medicamentos de los caramelos que se les parecen para demostrarle lo difícil que puede ser notar la diferencia. Imaginen que un niño encuentra una pastilla en el suelo o en una encimera. No tienen forma de saber si es Advil o un M&M. La curiosidad y un bajo control de los impulsos es el motivo principal porque los niños muy pequeños, en su mayoría de 1 a 2 años, son el grupo etario que más ingiere medicamentos. Los niños más mayores también corren un mayor riesgo de intoxicación por medicamentos, pero por motivos diferentes a los niños pequeños. Las investigaciones demuestran que los niños están comenzando a automedicarse desde los 11 años y que el 90% de los adolescentes informa que se autoadministra medicamentos de venta sin receta a partir de los 16 años. Cuando los niños mayores y los adolescentes no tienen el conocimiento ni la capacidad para tomar decisiones seguras, pueden producirse errores con la dosificación. Safe Kids Worldwide hizo algunas investigaciones con padres. La mayoría dijo que solo guardarían los medicamentos en un lugar alto y alejado. Y esto es genial. Pero los investigadores se dieron cuenta que los padres no pensaron en las pastillas en los bolsos, las vitaminas en las encimeras o los medicamentos en la mesita de noche o en la encimera. Hay una diferencia entre el lugar donde los padres guardan los medicamentos y el lugar donde los dejan. La investigación también demostró que la mayoría, 55% de los padres, guardan los medicamentos en al menos un lugar que está al alcance o a la vista de los niños. Esto se considera inseguro. Y la mayoría de las veces, cuando un niño va a la sala de emergencias por intoxicación por medicamentos, el medicamento estaba al alcance del niño.
¿De quién son los medicamentos? Según un estudio de los datos del Departamento de Emergencias sobre las exposiciones a medicamentos, el 48% de los medicamentos pertenecen a los abuelos. La población está envejeciendo y viviendo más tiempo. Los adultos mayores de 65 años toman más medicamentos recetados que los jóvenes. Y las viviendas están cambiando. La cantidad de abuelos que viven con sus nietos ha aumentado en un 24% desde el 2005. Y la cantidad de niños que viven en una casa donde un abuelo es el jefe de familia se duplicó entre 1980 y el 2014. El 13% de los abuelos cuidan a un nieto de manera regular. Entonces, hay muchas oportunidades de interacción entre los niños y los medicamentos que los abuelos pueden usar o llevar con ellos. Algunos de los productos habituales que los niños ingieren se muestran aquí, como analgésicos, vitaminas, etc. Incluso laxantes y ungüentos para congestiones nasales. En Oregon, las llamadas más habituales exposición a medicamentos que recibimos en el Centro de Intoxicación en niños y menores de 5 años el año pasado fueron por ibuprofeno, melatonina, acetaminofén para niños y productos para la dermatitis del pañal y vitaminas para niños. Las llamadas más frecuentes de exposición a medicamentos en niños mayores y adolescentes fueron por ibuprofeno, acetaminofén para adultos, antidepresivos, melatonina y más antidepresivos. Pueden observar algunas similitudes entre ambos grupos etarios con el ibuprofeno y el acetaminofén, que son muy habituales en las viviendas. Los niños mayores y los adolescentes no necesariamente ingieren productos por accidente. Estamos viendo que un aumento en las intoxicaciones porque los niños mayores y los adolescentes ingieren este tipo de medicamentos para automedicarse o hacerse daño. Incluso los productos que parecen benignos, como el ibuprofeno o el acetaminofén, pueden tener efectos muy graves cuando se toman en la cantidad incorrecta. Hablemos un poco más sobre qué podemos hacer con todo esto. ¿Cómo podemos mantener a los niños seguros? Guardarlos en un lugar seguro es lo más importante en este debate. Esto implica mantener los medicamentos de venta sin receta, los medicamentos recetados, las vitaminas fuera del alcance y de la vista de los niños. Poner los medicamentos y las vitaminas en un lugar alto y alejado después de cada uso, donde los niños no pueden alcanzarlos. Incluso si toman medicamentos a diario, se lo dan a su hijo más de una vez al día, medicamentos como vitaminas. Fuera del alcance de un niño, por lo general, significa que el medicamento se guarda en un cajón o armario que está a la altura de una encimera o por encima de ella. Pueden guardar los medicamentos en un bolso, una mochila o una bolsa de pañales, pero los niños pueden abrir estos bolsos con facilidad. Cuelguen estas bolsas en un gancho alto o póngalas en un estante fuera del alcance de los niños. Aunque parezca más conveniente guardar los medicamentos en un bolso, en una mesa de noche o en una encimera, es mucho más seguro mantenerlos fuera del alcance y de la vista de los niños. Uno de cada 3 padres cree que sí está vigilando a su hijo, no importa dónde se guarde el medicamento. Sin embargo, sabemos que casi es imposible que los padres y cuidadores tengan los ojos puestos en su hijo cada minuto del día. Esto puede ser más difícil cuando se cuida a varios niños al mismo tiempo. Incluso cuando un padre o un cuidador no vigila a su hijo solo por un minuto, sigue siendo posible que ese niño ingiera un medicamento que está en su alcance. Hablaremos de algunos datos y estrategias importantes para crear algunas capas de extra protección para mantener a su familia segura. Hay cierta confusión sobre lo que significa resistente a los niños. El envase resistente a los niños no es prueba de niños. Esto significa que el envase cumple un estándar que requiere que sea bastante difícil de abrir para niños menores de 5 años en un tiempo razonable y fácil de usar para los adultos normales de manera correcta. En realidad, solo retrasa el tiempo que los niños tardan en ingerir el medicamento si están decididos a hacerlo. Y recuerden que el envase resistente a los niños solo funciona si la tapa o el cierre se vuelve a asegurar por completo después de cada uso. Solo funciona si el medicamento permanece en el envase resistente a los niños y no se pasa a otro recipiente.
Sabemos que a medida que los niños crecen, son más aventureros y curiosos sobre el mundo que los rodea. Se convierten en pequeños exploradores que trepan cajas, sillas, mesas, entre otras cosas, para ver qué hay de nuevo en su alrededor. Cerca de la mitad de todas las intoxicaciones relacionadas con medicamentos de venta sin receta implican que un niño se trepó a un mueble o a una encimera para alcanzar un medicamento. Esto indica que no basta con guardar el medicamento fuera del alcance, sino que también debe guardarse fuera de la vista. Hablando de trepar, aquí hay un gran ejemplo de una escaladora que puede alcanzar algo muy alto. Si pudiera ver que el medicamento está arriba del refrigerador o si supiera que está ahí arriba, podría alcanzarlo. Así que recomendamos dar un paso más y guardar el medicamento bajo llave si es posible. Las cajas y bolsas con cierre para medicamentos son una buena manera de hacerlo. Usar un armario con cerradura o una cerradura simple para el armario puede ser un gran paso para agregar otra barrera de protección para su familia. El Centro de Intoxicaciones recomienda esto como parte de una estrategia de prevención universal más amplia para todos los medicamentos, los suministros de limpieza y los productos de marihuana, incluyendo los comestibles, los cigarrillos electrónicos, vapeadores y resurtidos. Recuerden que las visitas, la familia y los amigos que entren en su casa necesitarían un lugar seguro para guardar los medicamentos. Ya sea que vengan a cenar o se queden unos días, es probable que en sus bolsos y en su equipaje hayan medicamentos. Para revisar, mantengan todos los medicamentos en sus envases y recipientes originales para que no haya confusión sobre lo que hay en el recipiente. Compren medicamentos en envases con cierre de seguridad para niños cuando sea posible y ciérrenlos bien después de cada uso. Mantengan los medicamentos y las vitaminas fuera del alcance y de la vista de los niños, incluso los medicamentos que toman todos los días. Piensen en lugares donde guardan medicamentos que no usen de manera habitual y en otros lugares donde guardan medicamentos que usan con más frecuencia. Guardar versus dejar. Recuerden que un cierre de seguridad para niños no es prueba de niños. Si necesitan usar recipientes fáciles de abrir, es especialmente importante que guarden estos medicamentos fuera del alcance y de la vista de los niños. Es importante que las visitas y los familiares dejen sus medicamentos en un lugar alto y alejado. Recuérdenles que su hijo pequeño es curioso y puede abrir maletas o bolsos a su alcance. Todos tenemos una vida ocupada y es difícil recordar todo lo que tenemos que hacer antes del final del día. A veces, dejar nuestros medicamentos en un lugar cómodo, como una mesita de noche, una encimera, un pastillero, nos ayuda a recordar que debemos tomarlo. Pero sabemos que esos son lugares donde un niño puede alcanzar el medicamento. Una estrategia es configurar recordarios que los ayuden a recordar que deben de tomar su medicamento o darle el medicamento a su hijo. Escriban una nota, pongan la nota en un lugar visible como la puerta del refrigerador, el espejo del baño o junto a las llaves. Pongan una alarma en su teléfono, reloj o computadora. Escríbanlo en su calendario. Usar recordatorios y otras indicaciones visuales es una manera más segura de recordar que deben tomar o dar un medicamento en vez de dejarlo afuera. Lean y sigan las instrucciones de la etiqueta cada vez que le den un medicamento a su hijo. Les daré información importante sobre la dosis, los principios y las advertencias. Es importante saber cuánto dar y con qué frecuencia. Muchos medicamentos de venta sin receta tienen los mismos principios activos. Si le dan a su hijo más de un medicamento, es importante que lean la etiqueta para ver si el mismo principio también está en otro medicamento que su hijo está tomando. No le den a su hijo más de un medicamento con el mismo principio activo. Esto podría evitar una posible dosis doble. Incluso si su hijo parece estar muy enfermo, no le den más medicamento del que indica la etiqueta. Darle a su hijo demasiado medicamento o dárselo con demasiada frecuencia no ayudará a que se sienta mejor más rápido. Puede causarle daño. La etiqueta también tiene información de las advertencias y los efectos secundarios.
Estas son cosas importantes que deben saber y tener en cuenta cuando le den un medicamento a un ser querido. Es muy importante usar solo el dosificador que viene con el medicamento. Esto podría ser un vaso para medicamento, una jeringa o una cuchara. Estos son algunos ejemplos de lo que podría venir con su medicamento. No use una cuchara de cocina o un dosificador que venga con otro medicamento. Las cucharas no son un dispositivo de medicación confiable. Su tamaño y forma varían y no le darían la dosis exacta del medicamento a su hijo. Para asegurarse que los dosificadores no se separen de sus respectivos medicamentos, guarden el dosificador con el recipiente del medicamento en una bolsa de plástico juntos o usen una banda elástica o cinta adhesiva para asegurarlos juntos. Después, manténgalos fuera del alcance y de la vista de los niños. Otra estrategia que recomendamos es seguir un cronograma de medicamentos o usar una herramienta de seguimiento. Tenemos mucho que hacer en estos días y usar estas herramientas les dará tranquilidad y los mantendrá encaminados, especialmente si más de una persona en la familia administra los medicamentos, por ejemplo, un cónyuge, un abuelo o una niñera. Todos deben estar al tanto. Es importante anotar en el cronograma de medicamentos de su hijo para todos. Esto incluye el nombre del niño, fecha y hora en que le debes dar el medicamento, nombre del medicamento, cantidad de medicamento que se debe dar. La cantidad podría ser en mililitros, cucharaditas o cantidad de pastillas. Para evitar errores de dosificación es importante que lean la etiqueta para saber qué medida de usar. Si la dosis programada se administró. Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos de su hijo, llamen a el médico de su hijo o su farmacéutico, que son recursos importantes. El Centro de Control de Intoxicaciones también puede responder a preguntas sobre los medicamentos que le están dando a su niño. Podemos decirle lo que deben de hacer si su hijo toma un medicamento que no debería tomar o si le dieron una cantidad incorrecta del medicamento. El número de la línea de ayuda para casos de intoxicación es 1-800-222-1222. El Centro de Intoxicaciones puede ayudar si tiene alguna pregunta sobre cómo dar un medicamento a su hijo, si le dieron a su hijo la cantidad incorrecta de medicamento, si su hijo ha tomado un medicamento que no debía tomar. También puede llamar al Centro de Control de Intoxicaciones si alguien estuvo expuesto a otras posibles sustancias tóxicas como productos de limpieza, pesticidas, plantas o cualquier otra cosa que pueda haber en su casa. Llamen al 911 si su hijo deja de respirar, si su hijo se desmaya, si su hijo tiene una convulsión o no responde a los estímulos. Estas son señales de que alguien está en peligro y que necesita atención activa inmediatamente. La línea de ayuda para casos de intoxicación es el 1-800-222-1222. Cuando llamen a la línea de ayuda para casos de intoxicación, enfermeros, farmacéuticos y médicos capacitados en exposiciones a sustancias tóxicas y venenos responderán a sus preguntas, les dirán qué deben de hacer y los ayudarán en casos de emergencia. Trabajamos en estrecha colaboración con paramédicos, médicos y hospitales que nos llaman todos los días para pedirnos consejos. Atendemos las llamadas de 24 horas del día, los 7 días de la semana. La llamada es gratis y confidencial. Nuestros expertos pueden ayudarlos en más de 150 idiomas o si tienen problemas de audición. Una buena manera de estar preparado para una emergencia por intoxicación es guardar el número de la línea de ayuda para casos de intoxicación en su teléfono. Una forma fácil de hacerlo es enviar un mensaje de texto con la palabra POISON, P-O-I-S-O-N, al 797979. En la línea para, escriban 797979. En la línea de texto, escriban la palabra POISON, P-O-I-S-O-N. Deberían recibir un mensaje de texto con un enlace. Toquen ese enlace y los llevan a un sitio web para agregar el Centro de Control de Intoxicaciones como contacto. Los medicamentos no usados en la casa pueden suponer un riesgo de abuso
uso indebido o intoxicaciones accidentales. Ahora hay muchas opciones para desecharlos de manera segura. Les recomiendo que busquen una que les resulte útil. Muchas farmacias tienen buzones en la área de la farmacia. Muchas estaciones de policía y agencias de cumplimiento de la ley tienen opciones de desecho seguro para el público. Y hay una lista de productos para eliminar en el inodoro, publicada por la FDA. Es una lista de medicamentos que son seguros para eliminar en el inodoro porque no dañan el medio ambiente. Asegúrense de controlar que su medicamento esté en la lista para saber si lo pueden eliminar en el inodoro. Hay otros sitios de recolección disponibles todo el año en su comunidad. Busque un lugar cerca de ustedes en el enlace provisto. También pueden llevar su medicamento al evento para desechar medicamentos de su comunidad que se celebra 2 veces al año en octubre y en abril. También queremos recomendarle que compartan la información que aprendieron hoy con cuidadores y otras personas que sean parte de la vida de su hijo. Pídanle a las visitas y a los cuidadores que dejen sus medicamentos en un lugar alto y alejado, fuera del alcance y de la vista de los niños. Ofrezca a poner las carteras, las bolsas y los abrigos fuera del alcance para que los niños no accedan a las pertenencias de sus visitas. Si un cuidador, una niñera, una guardería le va a dar a su hijo un medicamento, hable con ellos sobre cómo y cuándo hacerlo. Asegúrese que su familia y amigos guarden el número de ayuda en caso de intoxicación en sus teléfonos y pónganlo en un lugar visible en su casa para que tengan el número si lo necesitan. 1-800-222-1222. Si tienen hijos en el rango etario de 5 a 8 años, Johnson & Johnson con Scholastics han creado un plan de estudio sobre la seguridad de los medicamentos de venta sin receta. Este programa está diseñado para niños mayores y adolescentes que están comenzando a usar medicamentos de venta sin receta por su cuenta. Su objetivo es dar educación sobre los medicamentos de venta sin receta y ayudar a los estudiantes a prepararse para situaciones del mundo real con medicamentos de venta sin receta. Estos son algunos recursos locales para obtener más información o responder preguntas de seguimiento de nuestros socios de Safe for Kids Portland Metro. American Medical Response está disponible si le interesa recibir el plan de estudios de educación sobre medicamentos de venta sin receta para niños de 5 a 8 años. El OHSU Dornbecker Tom Sargent Safety Center está disponible para consultas sobre seguridad en la casa y tiene artículos de seguridad a un costo reducido para todas las familias. Si quieren recoger candados para armarios o una caja de seguridad de medicamentos, pónganse en contacto. No es necesario que sean pacientes de OHSU para usar estos servicios. Visiten su sitio de web o pónganse en contacto con el Centro de Seguridad para obtener más información. El Centro de Control de Intoxicaciones está disponible 24/7. Recuerden que la llamada siempre es gratis. Si quieren descargar información o pedirnos suministros, visiten nuestro sitio de web. Muchas gracias por participar hoy.